Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando y vamos a continuar nuestro comentario ahora de la carta de Pedro, la primer carta de Pedro. Y en esta ocasión estaremos considerando del capítulo 1 el verso primero. La escritura nos dice así: Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, saludo a los que se hallan expatriados y dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y que fueron elegidos. Los estudiosos sitúan esta carta de Pedro en el curso de la década de los años del año 60 de nuestra era y piensan que la escribió desde Roma poco antes de ser sacrificado. Esta carta está dirigida a los creyentes que salieron huyendo por la persecución que surgió luego de la ejecución de Jesús en el Calvario y de su gloriosa resurrección. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo. Pedro se identifica plenamente como un apóstol de Jesucristo. Recordemos que ese no es un título religioso, sino una palabra que quiere decir enviado, y en este caso, enviado por Cristo. De Pedro podemos señalar que era un pescador, nacido a finales del primer siglo antes de nuestra era, y junto con su hermano Andrés fueron los primeros a quienes Jesús llamó, suceso descrito por Mateo en el capítulo 3, verso 19. Jesús les dijo: síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Pedro, o Simón, hijo de Jonás, era un hombre casado, dato que se deriva de cuando Jesús oró por su suegra y la sanó, según leemos en el capítulo 4, versos 38 al 41 de la versión del Evangelio escrita por Lucas. Jesús salió de la sinagoga y se dirigió a la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una fiebre muy alta, así que le rogaron a Jesús por ella. Él se inclinó hacia ella y reprendió a la fiebre, y la fiebre se le quitó. Al instante ella se levantó y comenzó a atenderlos. También destaca su carácter osado e impetuoso. Fue el único que quiso bajar de la barca durante la tormenta narrada por Mateo en el capítulo 14, versos 22 al 33 de su versión del Evangelio, y logró andar sobre las aguas como Jesús, aunque fuera solo un instante, como indica el párrafo 30. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. También podemos señalar que cuando Jesús les preguntó a sus discípulos quién decía la gente que era él, Pedro recibió una revelación especial del Padre y dijo: Simón Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Palabras que Jesús celebró, pero reconoció que habían venido del Padre. Y así lo narró Mateo en el capítulo 16, verso 16 de su versión del Evangelio. Pero luego, cuando Jesús anunció que sería entregado, quiso convencerlo de que no lo permitiera y se ganó una fuerte reprensión del Señor, que lo llamó Satanás. Mateo en el capítulo 16, versos 21 al 23 lo refiere de manera puntual. También sabemos de Pedro que en su afán de defender a Jesús cuando fue prendido por los guardias en Getsemaní, sacó su espada sacó su espada y le hirió una oreja al sirviente del sumo sacerdote, que era uno de los que venían a prenderlo. Pero Jesús lo reprendió otra vez y tocó la oreja de ese varón que se llamaba Malco y lo sanó. Juan da testimonio de lo sucedido en el capítulo 18, versos 3 al 14, y Lucas narra en el párrafo 51 del capítulo 22 de su versión del Evangelio este hecho. Pero Jesús les dijo: basta, déjenlos. Y tocó entonces la oreja de aquel hombre y lo sanó. Un último detalle de la naturaleza de este Pedro es que ante el peligro de ser arrestado, como Jesús, le negó en 3 ocasiones, tal y como Jesús le había advertido previamente. Pero una vez resucitado Jesús, le dio oportunidad de enmendar su error. Saludo a los que se hayan expatriados y dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia.
Esta primera carta fue enviada a los cristianos esparcidos en el Asia Menor, hoy Turquía, a las localidades situadas a la orilla del Mar Negro, como el Ponto y Bitinia, y las situadas al sur de estas, como Galacia, Capadocia y la provincia romana de Asia, que lindaba con el mar Mediterráneo en donde está Esmirna. Es una exhortación a que permanecieran firmes a pesar de la persecución que estaba sufriendo la joven iglesia de los discípulos, que para entonces tendría un poco más de 30 años de haber surgido, luego del derramamiento del Espíritu Santo sobre los 120 que estaban reunidos en el aposento alto en Jerusalén, entre quienes estaban Pedro y los otros discípulos de Jesús. Recordemos que el libro de los Hechos nos instruye sobre el poderoso primer discurso de Pedro, luego que había recibido junto con los demás el bautismo del Espíritu Santo, y que fueron elegidos. El libro del Apocalipsis en el capítulo 17, verso 14, hace referencia a 3 tipos de creyentes: los llamados, los elegidos y los fieles. Los llamados somos todos. Todo ser humano es llamado al arrepentimiento y a volverse a Dios, el único y verdadero. Los elegidos somos quienes hemos recibido el llamado de Dios y hemos entregado nuestra vida a Cristo. Y los fieles, los que hayan permanecido fieles hasta el final, ya sea de su vida o cuando el Señor venga nuevamente. Aquí entonces saluda Pedro a los que recibieron el llamado de Dios de entre los judíos y tuvieron que huir por su vida. En cuanto a nosotros, quienes somos hijos e hijas de Dios por la fe en Jesús, podemos dar gracias al Señor de ser contados entre los elegidos, pero debemos procurar ser contados entre los fieles, porque de ello dependerá nuestra situación eterna. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.